Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta última charla de Romancero Talks, episodios nacionales. Tras 10, 11 meses, ya no recuerdo bien, de esta serie de charlas de los episodios nacionales de la editorial Lengua de Trapo, hoy llegamos a su fin con Begoña Méndez y vamos a hablar de su libro Lodo. Hola Begoña, ¿qué tal? Hola, bien, muy bien, muy bien. La verdad es que nada, muy contenta de vuestra invitación y con ganas de charlar. Gracias. Bueno, gracias también a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo a lo largo de esta charla, de estos 11 meses, que sin ellos, obviamente, este proyecto no hubiese salido adelante. Antes de embalarme a hacer preguntas a Begoña sobre el lodo, voy a leer una breve biografía. Begoña Méndez nació en Palma en el año 1976. Es licenciada en Lingüística General y en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. También en la UB se masterizó en literatura en la era digital y más tarde fue premio extraordinario en el Máster de Humanidades de la UOC, con un trabajo centrado en Diario de Juventud de la escritora uruguaya Idea Vilariño. Es profesora de lengua y literatura en una escuela de adultos y colabora en las revistas culturales Pliego Suelto, El Cultural, Mercurio y Cuadernos Hispanoamericanos. Desde 2023 imparte talleres de escritura en la Escuela de Escritores. Ha publicado el libro de epístolas El matrimonio anarquista junto a Nadal Suau en la editorial HO en 2021. Los ensayos Autociencia, ficción para el fin de la especie, también publicados en la misma editorial en el año 2022. Y Heridas abiertas en la editorial Wunderkammer en 2020. Una flor sin pupila y La mujer de nieve, publicado en Sloper en el año 2019, fue su primer texto publicado, un híbrido entre collage y poesía. Y hace unas semanitas, creo que hace ya mes y medio, si no me equivoco, Sí, a principios de marzo. vale, Lodo ha sido tu último libro publicado en Lengua de Trapo. Bienvenida una vez más y bueno, nos lanzamos a las preguntas. Adelante. Acabo de decir, Lodo es el antepenúltimo, si no me equivoco, libro publicado en la serie Episodios Nacionales. Creo que sí, creo Creo que que sí. También me pierdo un poco porque últimamente han tenido como, ¿no? De nuevo se han reactivado sí, muchísimo y la verdad es que me pierdo un poco, pero creo que sí, creo que creo sí. que sí, yo creo que Si nos también. equivocamos, que nos perdonen. Claro, bueno, un saludo a Jorge, por supuesto a Jorge Lago y a Manuel desde aquí, desde Palma y desde Londres. Como decía, Lodo es el antepenúltimo libro publicado, si no nos equivocamos. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que he hecho a todos tus compañeros y compañeras de esta serie. ¿Cómo llegaste a este proyecto? ¿Por qué escribiste sobre la manga del Mar Menor? ¿Fuiste invitada? ¿Hubo una serie de temas y tú escogiste escribir sobre esto? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, qué difícil porque se juntan muchísimos factores. Se puso en contacto Manuel Guedán con Nadal Suau y conmigo porque había leído El matrimonio anarquista y en principio él planteó la posibilidad de que escribiéramos un libro conjuntamente de nuevo y además él tenía, bueno, sentía que la colección necesitaba salir de espacios centrales, eh, Ujú. bueno, como son Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades en las que hasta ese momento se habían centrado los nuevos episodios nacionales. Entonces, de repente, yo llevaba un tiempo, bueno, mi padre es de Fuente Álamo, que pertenece al campo de Cartagena, y yo ya llevaba un tiempo como preguntándome un poco por mi pata paterna, por mis raíces paternas, eso por una parte, ¿no? Como una, bueno, como una pulsión personal. Ujú. Y luego también, bueno, a raíz precisamente de hacerme esta pregunta, ¿no? De qué pasa en Murcia, ¿no? Bueno, pues descubrí o supe que se estaba produciendo un ecocidio, ¿no? Entonces me pareció que era interesante o que podía resultar juntar esa inquietud personal por lo que significa tener raíces murcianas Ujú. eh, con un interés pues mucho más político, si quieres, bueno, pues que tiene que ver con descubrir qué está ocurriendo en el Mar Menor, porque yo
a mí me habían llegado pues noticias sueltas, yo tampoco sabía qué estaba ocurriendo exactamente, pero me pareció que podía tener la suficiente potencia como para convertirlo en un episodio nacional. Lo propuse y me dijeron que sí. Muy bien, me alegro. Te he comentado antes, off the record, que si habías viajado a la península porque vives en Palma para hacer presentaciones del libro, y me gustaría que compartieses esta información con todos nosotros que nos están viendo. Que sí que has viajado a la península, has tenido unas cuantas presentaciones y enhorabuena por ello, la verdad. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que la respuesta en la región de Murcia ha sido, incluso te diré, abrumadora. Presenté en Murcia ciudad, presenté en Cartagena, eh, presenté en Lorca, también he estado en Madrid, presenté también aquí en Palma y ahora, bueno, pues me queda Alicante y me queda Barcelona también. Y te digo que como que me impresionó y me sorprendió pues muy gratamente la respuesta en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, porque una de mis prevenciones o de mis miedos era que alguien pensara que alguien en la región de Murcia pensara pues que una mallorquina totalmente, ¿no?, desconectada y ajena a ese territorio, eh, pues fuera ahí como a poner puntos sobre íes o algo Mm. así, ¿no? O a contarles a ellos que no sabían qué les estaba ocurriendo. Y no, me agradecieron muchísimo, me han agradecido, y lo están haciendo todavía, pues que haya contado su historia, ¿no? De hecho, la mayoría de personas con las que he hablado allí, en la región de Murcia, me han comentado pues como que era necesario que fuera alguien que viniera desde otro lugar quien contara esa historia, ¿no? Porque allí hay ya, bueno, como demasiado lodo, ¿no? Está todo demasiado embarrado y bueno, y me han agradecido sobre todo la mirada, si quieres, inocente, ¿no? Y de descubrimiento. Mm. Sí, bueno, vamos a hablar de eso a lo largo de esta charla, de esa mirada y de ese acercamiento al lodo. Ujú. Um, y me gustaría empezar por el prólogo del libro, porque leyéndolo nos introduces en el contexto de lo que la historia va a ser, ¿no? Que luego más adelante lo te explayas. En ello me gustaría leer un par de citas y dices, La manga es un cuento de terror verídico y muy real. Uno de los desastres ecológicos más graves de la historia de España. Conexiones de cuerpo, conexiones de cuerpo de mujer y cuerpo explotado. Algunas de estas frases en realidad podrían ser titulares directamente de periódicos para hablar del desastre y de, como has citado, ecocidio de la manga del Mar Menor. Um, He citado algunas frases porque obviamente cuando empecé a leer el libro en el prólogo, dije, oh, wow, sabía de qué iba a ir el libro, pero leyendo el prólogo ya pones en vereda, ¿no? Nos pones en vereda de lo que vamos a descubrir y de lo que vas a compartir con nosotros. Claro, claro, el prólogo, la verdad es que lo escribí al final de todo el proceso de escritura, Ujú. precisamente porque sí me parecía que era importante contextualizar un poco o dar alguna pista al lector, ¿no? Que desde el principio se sintiera acompañado, ¿no? Y que entendiera un poco que iba a encontrar, ¿no? Iba a encontrar un viaje de descubrimiento. Como así fue realmente, porque ya te digo, ¿no? Te comentaba al principio, yo sabía que estaba ocurriendo algo allí, pero cuando descubrí la dimensión de la violencia, Mm. además sistemática y repetida a lo largo de décadas, me quedé muy impresionada. De hecho, hubo algún momento en el que pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, ¿cómo voy a conseguir condensar esto en 100 páginas, ¿no? Entonces me parecía importante, pues eso, como contextualizar muy bien y acompañar, ¿no?, a los lectores. Sí, lo que ocurrió fue que, bueno, ocurrió que al descubrir lo que estaba ocurriendo allí, esa violencia atroz bueno, de una cuantificación para mí imposible, o sea, no entiendo nada de las cifras, ¿no?, que se manejan para poder explicar, ¿no?, de un modo cuantitativo pues todas esas violencias. Me pareció como muy claro, muy evidente
que había conexiones, eso, ¿no? Entre diversos cuerpos sistemáticamente instrumentalizados, ¿no? Me refiero pues, al cuerpo de mujer, ¿no? Pues, utilizado como máquina procreadora, ¿no? Al servicio de, bueno, de diferentes deseos también patriarcales, si se me permite todavía, ¿no? Esta expresión que ya está muy manida, pero bueno, Bueno, pero es que está muy bien, sí. Entonces me parecía que había esa conexión por una parte entre cuerpo de mujer y territorio explotado. Luego me parecía también que había conexiones, porque además son hechos que afectan también, ¿no? A la degradación de la laguna. Me parecía importante también ponerlo en relación con la matanza de cerdos en las macrogranjas, ¿no? Ese cuerpo que también, bueno, no importa más que como objeto ¿no? De asesinato, despiece y consumo. Además, descubrí que también toda la actividad minera que se había producido, bueno, pues sobre todo en la zona de la Unión, estaba afectando todavía bueno, a la contaminación de la laguna. Y también me pareció que, bueno, pues que un territorio que ha sido sobreexplotado, ¿no? Bueno, una tierra de extracción brutal, ¿no? Como ha sido las minas de la Unión, con todas las minas a cielo abierto y tal. También me parecía eso, ¿no? Que era como muy evidente que se ponía en contacto con la degradación lagunar, ¿no? Y todo me parecían cuerpos. El cuerpo es una obsesión en mi literatura. Bueno, y además me sentí totalmente, digamos, legitimada por el hecho de que bueno, se haya concedido al Mar Menor y a su cuenca la condición de personalidad jurídica, y esto significa que un objeto, sino como un sujeto de derecho, ¿no? Bueno, que tiene el derecho a ser protegido y respetado, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como muy evidente que todos esos cuerpos, bueno, que sirven al sistema extractivista y capitalista, bueno, pues configuraban una red de terror y de violencia, ¿no? De ahí lo que digo de que la historia del Mar Menor es un cuento verídico, o sea, es un cuento de terror verídico, porque realmente la violencia que emana de esa zona es realmente desgarradora, ¿no? Gracias. Has citado al comienzo de esta charla que tú naciste en Palma, vives, aunque tu padre es de Murcia. Otra de las frases que me gustaría, sí, de las frases que voy a citar de tu libro es: mi intención no es el mundo, sino una fracción de tierra a la que no pertenezco. Y digo esto porque me gustaría que nos hablases del desarraigo. ¿Por qué, si alguna vez lo has sentido, para empezar? ¿Y por qué decidiste escribir sobre Murcia, sobre la historia, sobre la comunidad de tu padre, sobre toda esa parte de la familia? ¿Por qué? Bueno, mi padre, bueno, mi padre vino a Mallorca, bueno, pues con mis abuelos y mis tíos, ¿no? Sus hermanos. Y yo creo que mi padre, no recuerdo exactamente, lo digo en el libro, pero siempre lo tengo que preguntar porque tengo una memoria horrible. Pues entre los 6 y los 8 años. Es decir, mi padre prácticamente, bueno, pues ha crecido aquí, o sea. Y la verdad es que el hecho de tener el núcleo familiar más cercano en Mallorca hizo, bueno, y el hecho de que mi madre también sea de Menorca, pues hizo que cuando teníamos tiempo, que era sobre todo en verano, pues fuéramos a Menorca, era como muy natural. Entonces, para mí, Murcia, lo comento en el prólogo, siempre fue como un enorme interrogante, ¿no? Yo veía que mis abuelos hablaban diferente, yo veía que mi padre cambiaba su acento cuando hablaba con sus padres, pero nunca hablaba, me contaban cosas, tal, pero claro, no había pisado esa tierra, y para mí era, bueno, pues un poco una cosa un poco pues, que no comprendía. Y no le di muchísimo, o sea, no le di ninguna importancia, simplemente se quedó ahí como algo sobrevolando, hasta que en la edad adulta, pues hacia alrededor de los 40 años, empezó a preocuparme o a concernirme. No sé muy bien por qué, tal vez por el hecho de que mi padre también se fuera haciendo mayor y yo viera cada vez más en él
pues como ese sentimiento de desarraigo, y yo también siempre me he sentido como muy incómoda en todas partes, nunca he acabado de sentirme de ningún lado. Entonces bueno, me apeteció de repente hacerme esas preguntas, ¿no? Y para responderlas no tenía más remedio que pisar el territorio. De hecho, a lo largo de la escritura de Lodo, no sé cuántas visitas he hecho ya a Murcia, no sé, 5, 6, 7, ¿no? Y la verdad es que he construido una familia no sanguínea allí a raíz de mis visitas, cosa que me hace muy feliz. Eso por una parte. Y luego por otra parte, la idea de amar un territorio al que no pertenezco, me interesaba resaltarlo o explicitarlo, porque quería desvincularme de... de la defensa de los territorios o del amor a los territorios desde una mirada patria o patriótica, ¿no? Porque una cosa que descubrí a lo largo de la investigación es que, claro, también existe un ecologismo, digamos, de derechas, ¿no? Existe. Pero ese ecologismo de derechas está muy vinculado, por una parte, con la nostalgia, ¿no? Como la manga de mi niñez, aquella, ¿no? Aquel paraíso perdido. Y también está muy vinculado con el sentimiento como, pues eso, como patriótico. Y a mí me interesaba hacer una defensa de los territorios más allá de esas vinculaciones, porque pienso que la nostalgia no sirve para repensar el mundo, ¿no? No sirve o sea, no sirve para imaginar otras formas de habitar y de usar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía desvincularme de todo eso. Y la idea de desarraigo me servía también perfectamente. Todo el rato en el libro se produce un deslizamiento de lo personal a lo político o a lo colectivo, si quieres, ¿no? Pero salió de una forma muy natural, me fue saliendo durante la escritura, porque me parecía que además era honesto bueno, para el lugar desde el que yo hablaba y también para el territorio, ¿no? De repente no iba a ser yo ahí la más murciana de los murcianos, ¿no? Me parecía ridículo. Y bueno, y un poco por ahí van los tiros. Entonces, la verdad que ya he apuntado un par de frases que has comentado. Um, acabas de mencionar que el libro, aparte de ser autobiográfico, es político por razones Sí. obvias. Sí. Y me gustaría, hay una frase, y vuelvo otra vez a esto, que para mí resume perfectamente la desidia y el cansancio y la rabia, ¿no? de toda esta situación de la que vamos a estar hablando ahora. Y dice así: de la lechuga a la obra, de la obra a la lechuga. Y me gustaría añadir a la granja también, por lo que has Bueno, comentado, absolutamente, exacto, de los exacto. cerdos. Y, Sí. y utilizo esta cita para hablar del tema político, o una parte de ese tema político, porque la región de Murcia ha estado gobernada por gobiernos de derechas, del PP, durante los últimos 20 años, si no me equivoco. Anteriormente, con la llegada de la democracia, estuvo gobernada por gobiernos del PSOE. Es cierto que gobiernos del PSOE propusieron otro tipo de leyes y de cuidados, pero ha sufrido un desapego enorme por gobernarse por quien gobernase. Y creo que esto es importante destacarlo y comentarlo, porque hasta hace muy poco no ha sido tomada en serio, no ha recibido, bueno, esa catalogación de la que ya hablaremos más tarde. Sí, 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 sí. Sí, lo cierto es que me sorprende, o sea, cuando empecé también a leer pues, leyes, papers, estudios y tal, una de las cosas que más me impresionaron era que, bueno, la ley no recuerdo, ¿no? Creo que era usos Sí. y armonización, ¿no? De costas, no. No, era del 87 de la región de Murcia Vale. con Carlos Collado del PSOE, la ley de usos y armonización tal, bueno, que es del 87 y ahí se recogía ya como la necesidad de proteger y de velar esa zona porque estaba sufriendo transformaciones brutales
a causa pues, de lo que tú comentabas, ¿no? De la construcción, de la ganadería, de la agricultura, también de la minería, la construcción y el turismo. Y entonces veían que ya ahí había un peligro muy importante y que había que velar, bueno, pues por la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero también evidentemente por, bueno, por el entorno, ¿no? Comprendido como un ser vivo que de hecho interactúa con nosotros o que nosotros somos parte de ese cuerpo vivo, ¿no? Pero bueno, las presiones empresariales pudieron con todo eso. Eh, y entonces, bueno, la sucesión de leyes incumplidas creo que básicamente se debe a eso, a una desidia por parte de las administraciones públicas que prefirieron, bueno, pues como mirar hacia otro lado antes que hacer frente a todas esas presiones empresariales. Y lo de la masilla al jamón o de la lechuga al tal, pues tiene que ver con eso, con el hecho de que luego, un poco más adelante, cuando el PSOE, creo, no sé si fue en el 88, en el 89, con la, con la ley de suelo, ¿no? Que prohibía construir en 100 metros, ¿no? Desde la costa, pues claro, todo el boom de la construcción con miras hacia el turismo, pues de repente se giró hacia el campo de regadío, ¿no? Es decir, daba igual lo que fuera, lo que había que hacer era explotar esa tierra, ¿no? Y sacar de ella, pues un provecho. Entonces, bueno, sí, me resulta atroz. De todas maneras, me recomendaron que no me leyera todas esas leyes, que solo iba a hacerme mala sangre y que de todas maneras era imposible recogerlas en el libro, pero sí que me Claro. parece significativo recoger como las más importantes que podrían haber solucionado cosas, ¿no? Y sobre todo como la idea de, vale, en el año 87, ¿no? Ya se hablaba de esto. Ya se hablaba de esto, es decir, las personas que debían velar por el ecosistema estaban viéndolo, ¿no? Y se hicieron leyes, pero al final, bueno, pues eso, ¿no? El afán de lucro, pues lo pudo todo, ¿no? Y eso yo creo que sí, que en parte tiene que ver, pues como con un desarraigo, pero en realidad no me parece que ese desarraigo o ese desinterés por la propia tierra, ¿no? Se produzca solamente ahí. O sea, habría que ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? Mallorca ahora mismo estamos a 9 de mayo, es una olla a presión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, quiero decir que yo creo que cualquier zona costera pues vive ahora mismo situaciones pues como las que estoy viviendo yo cada día en Mallorca, que para irme a trabajar tengo que salir media hora antes de casa porque encuentro retenciones, bueno, en fin, ¿no? Que creo que, bueno, que la explotación de los territorios y el desinterés y el afán lucrativo se produce, pues, bueno, forma parte del sistema, ¿no? Y se produce pues en todas partes. Comentaba que tu libro es un libro autobiográfico, es una novela política, pues de política, y también es un ensayo, está lleno de datos de los que ya has citado. Leyéndolo, la verdad que los datos se te escapan, ¿no? Los números son tan grandes que en realidad no entiendes lo que... No, Es imposible entender lo que te quieren decir no. esos datos, pero cuando esos datos tú los has transcrito a frases, ¿no? A oraciones, a conceptos, como el secano convertido en tierra de regadío, la despensa de Europa, 70.000 hectáreas de huerta, 8.500 hectáreas de campos regados ilegalmente, y yo con esta flipé, más de 100.000 puestos de trabajo. El 85% del desastre de la Manga es causado por los cultivos. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cómo se para esto? Cuando leía esto, cuando lo escribí, porque quería citarlo en la charla, dije, joder, es que es justo lo que está pasando hoy en día. ¿A qué día estamos hoy? A 9 de mayo, Sí. en Doñana, en otra laguna, en otro parque natural de Español. Y seguramente que, tristemente, de aquí a unos años pasará en otro sitio. Es desolador, la verdad. Sí, sí, es desolador, es que es muy difícil no ser pesimista, ¿no? En un contexto como este. Y sí,
una de las cosas que me ocurrieron fue que no entendía esos datos, ¿no? Entonces, uno de los trabajos escriturales para mí más difíciles fue tratar de plasmarlo en un papel, primero para entenderlo yo y segundo para que otra persona que se acercara, ¿no? Pues también desde una mirada pues, o desde el desconocimiento, pues también intentara entender. Por eso también hablo de piscinas olímpicas, ¿no? Intento como establecer paralelismos o poner imágenes, algo un poco más visual para que se trate de entender. Y claro, y también me alegra muchísimo que nombres lo de los puestos de trabajo, porque también me parecía que era importante y honesto explicitar ese dato también. Porque claro, es terrorífico, ¿no? Es como, es decir, se está ejerciendo una violencia sistemática sobre un territorio que afecta a las personas que viven en el territorio, ¿no? Afecta para mal, ¿no? Empeora la calidad de vida, pero al mismo tiempo es una fuente de ingresos para la subsistencia de las personas. Ahí se produce una paradoja, una herida muy difícil de cicatrizar. Y además, esos puestos de trabajo, yo lo comprendo perfectamente. O sea, la existencia de esos puestos de trabajo hace que se dificulte mucho la posibilidad de pensar en un cambio sistémico. Entonces, claro, ahí te encuentras, yo me sentía en un atolladero. Claro, yo no tengo respuestas, yo pues cuento y trato de, bueno, pues de hacer preguntas para intentar entender, pero es verdad que de repente te encuentras con, bueno, pues con ese muro herida, que es esa grandísima paradoja, ¿no? Lo que nos está matando ahora mismo, a corto plazo, nos está dando de comer, pero ¿qué ocurrirá a medio y a largo plazo, ¿no? Porque la decadencia sigue, o sea, el daño sigue, no se ha detenido con el final de mi librito, ¿no? Como, aquello sigue ahí. Aquello sigue ahí y decías que la verdad que es bastante trágico a veces leer, trágico, duro leer el libro porque, bueno, sí, es trágico y es desolador. En Cartagena me riñeron un poco porque me decían que los había dejado absolutamente devastados y que les había puesto frente a un espejo muy incómodo. Bueno, pero es importante que nos pongan delante de ese espejo. Sí, me decían eso, ¿no? Que claro, el hecho de tener que ir viviendo en lo cotidiano, pues hacía que se hubiesen narcotizado un poco, ¿no? Y que esto les había resultado como un golpe y como un despertar. Claro, ojalá no fuera así. Es decir, iba a decir, me hace muy feliz, pero claro, me parece horrible, pero sí que es verdad que, bueno, pensando simplemente, ¿no? en lo que puede hacer un texto, pues sí, me alegra que Pues, sirva para agitar, bueno, ¿no? para agitar las mentes, exacto. Comentaba esto porque también es verdad que llegados a una parte del libro hay buenas noticias Sí. y es que gracias al gobierno de coalición Ujú. el Mar Menor ha sido declarado, que ya lo has citado tú anteriormente, que el Mar Menor, la laguna ha sido o recibió el título de Estatuto de Personalidad Jurídica de Entidad Viva. Esto es un cuerpo colectivo biológico, ambiental, cultural y espiritual con derecho a existir y a ser protegido y restaurado. Exacto. ¿Qué Sí, esto implica todo esto? fue una iniciativa de legislación popular eh, impulsado por Teresa Vicente, que es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y que sabe muchísimo, no solamente de derechos humanos, sino de derechos de la naturaleza, ¿no? Y ella es la cara más visible y es como, bueno, ¿no? la impulsora así, digamos, con cara, ojos y nombre propio. Y es una figura que por una parte me parece simbólicamente muy potente, ¿no? Porque es eso, es como cambiar la condición de un territorio, de un objeto explotable al servicio del hombre, ¿no? A otorgarle una consideración de sujeto de derecho. Además, me parece precioso esto de que también es una entidad espiritual, ¿no? Que Sí. es precioso. Entonces, bueno, se le otorga esta condición de sujeto de derecho y eso significa que debemos
protegerlo y que debemos además reparar los daños causados, ¿no? Porque, y esto es algo fundamental que creo que es muy importante recordar, y es que todo ¿no? Toda esta historia de terror que ocurre en el Mar Menor no tiene que ver con el cambio climático, que también es parte, ¿no? Es mano del hombre, no tiene que ver con el cambio climático, sino que su origen es radicalmente antropogénico, es decir, las causas son humanas, es la acción del hombre sobre un territorio, ¿no? Y entonces esta consideración de sujeto de derecho implica que nosotros tenemos ahora la obligación a reparar los daños, ¿no? También significa que cualquier ciudadano puede plantarse ante un tribunal y exigir la depuración de responsabilidades, ¿no? Entonces, a ver cómo se traduce en acciones concretas, pero sé que Teresa Vicente y muchas otras personas que dominan el lenguaje del poder, ¿no? Y de las leyes, están trabajando bueno, pues para que todo esto sea posible, ¿no? Y en todo caso me parece una figura absolutamente brutal. Creo que es el primer territorio en Europa. Sé que hay algunos casos en América, pero es la primera figura bueno, pues, Por así esa de. grabación. Sí, sí. Entonces, Bueno, bueno, pues gracias porque bueno, gracias a Teresa por esa labor y sobre todo gracias por mencionarlo porque es importantísimo hablar de los movimientos sociales, ¿no? Y de agrupaciones vecinales, cómo se pueden conseguir cosas que parecen a priori inalcanzables e imposibles, por supuesto. sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, las acciones de la ciudadanía, eh, mm, la responsabilidad que debe adquirir de una vez, bueno, que deben adquirir de una vez las administraciones públicas, más la labor científica, yo creo que ahí hay una buena tríada como para poder pensar un poquito más en positivo, ¿no? Pese a que yo te diga que, bueno, pues que tiendo al pesimismo, pero creo que sí que ahí hay tres fuerzas que deberían ponerse de acuerdo y deberían trabajar conjuntamente. Pero sí, siempre, ¿no? La rabia y la pasión se mueve desde la calle, ¿no? Y en ese sentido la ciudadanía ha sido, bueno, absolutamente, no sé, impecable, no sé cómo llamarlo, muy, muy, muy brutal la fuerza. Y de hecho, la aprobación de esta iniciativa de legislación popular se produjo con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto de Vox, ¿no? Incluso el PP acabó reconociendo, bueno, pues que esto debía aprobarse, ¿no? Que no se podía mirar ya más hacia otro lado, estamos en el siglo XXI. Completamente. En tu libro también se habla, o escribes, perdón, sobre una parte histórica de cómo vas hasta el rey, bueno, hasta la época de los reyes, bueno, la época de los reyes, eh, hasta la época medieval, Sí. y hablas de repoblaciones como Murcia fue repoblada, perdón, y desde ahí haces un recorrido histórico que es fascinante, a mí es que me encanta la historia, y llegas hasta el año 1986 con la entrada de España en la Unión Europea. Y me detengo aquí porque ya lo has citado, pero me gustaría hablar eh, sobre esto. Y es que, bueno, con la ley de costas, los constructores o constructoras no pudieron construir más en la costa, por lo tanto tuvieron que mirar hacia el interior para poder crear esas granjas, las minas, pero con la entrada de España a la Unión Europea hubo toda una reconversión industrial de la que no se nos dijo que iba a pasar, pero que pasó. Y es curioso porque en otros libros de esta serie de episodios nacionales también se habla de esas reconversiones industriales, ya sea Barrio Venecia de Alberto Santamaría, que es una reconversión industrial pura y dura, o la glamorización de Barcelona con las Olimpiadas, ¿no? De pistas olímpicas de Natalia Carrero, que gracias a esta colección de libros, por fin se habla de lo que fue la entrada de España en la Unión Europea, que trajo unas cosas estupendas, no hay que negarlo, Por pero también supuesto, trajo por supuesto.
unas condiciones muy duras, muy duras para todas estas personas, por ejemplo, en este caso, que vivían en Murcia, que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Sí, 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 sí. Estamos hablando de 15.000 personas fueron despedidas en Murcia Esto y es se una tuvieron que buscar la brutalidad. vida, que es lo que tú decías, qué duro es ahora decirles, la vida que te has buscado, con ese trabajo te has cargado tu propio territorio, Sí, sí, sí. pero me resulta muy Exacto. curioso y quiero terminar de dar la rueda porque entramos en la Unión Europea. Consecuencia, reconversión industrial. Estas personas se buscan otro trabajo, otra forma de vida, y a los años nos llegan unas denuncias y unas multas de la Unión Europea porque esos trabajos que se tuvieron que buscar, esa forma de vida, ha desencadenado en una contaminación horrible, por supuesto, pero encima nos multan ellos, que fueron los que nos obligaron a cambiar de forma de vida. Entonces, wow. Un sistema perverso, ¿no? Es como, bueno, es como un laberinto sin salida. Sí, bueno, me retrotraigo a la época medieval gracias o a raíz de una conversación que tuve con Julia Martínez, que no recuerdo su cargo, pero trabaja en la Fundación por la Nueva Cultura del Agua, ¿no? Que fue, creo, una de las conversaciones más breves, porque ella es tímida y yo pues también tengo mi punto de timidez. Entonces fuimos como bastante lacónicas y breves, pero me puso sobre la pista acerca de una idea fundamental, y es que Murcia ha sido siempre pues una zona fronteriza, ¿no? Que siempre ha habido flujos migratorios de dentro a fuera, de fuera a dentro, ¿no? Entonces, como que ha sido muy difícil que los habitantes se enraizaran, ¿no? Y entonces como que esos flujos de migraciones, pues han hecho que esa tierra casi carezca de raíces. Y también me parecía como simbólicamente muy bonito porque la región está, sobre todo, ¿no? Bueno, la zona del campo de Cartagena, donde están los regadíos, está llena de aguas subterráneas, ¿no? Por tanto, pues hay falta ¿no? de arraigo. Eso me parecía muy interesante, bueno, pues por todo lo que comentábamos antes, ¿no? Para explicar mi desarraigo y tal. Eh, y luego, claro, es como todo este flujo de migraciones bueno, y de habitantes marginales o fronterizos, bueno, pues también tiene que ver con todos estos trabajadores pues, de las minas que de repente se quedan sin trabajo y además se quedan totalmente, pues eso, marginados y sin raíces, porque quedarse sin trabajo, bueno, implica quedarse, de repente el suelo ¿no? Pierdes la gravedad, ¿no? Pierdes la relación del suelo, de tu gravedad con el suelo, y además te quedas totalmente marginado porque lo que has hecho es eso, ¿no? Ha sido pues encima ejercer daños, ¿no? Sobre la tierra, sobre el territorio, y bueno, y Cartagena pues se queda de repente totalmente empobrecida. Yo, para entender un poquito mejor toda esta historia, recomiendo a las personas que nos escuchan, y yo también lo hice, para poder escribir con un poquito más para sentirme un poco más segura, recomiendo El año del descubrimiento, que nunca recuerdo, de Luis López Carrasco, que es un documental absolutamente deslumbrante y maravilloso, que explica a la perfección lo que ocurrió a raíz de la desmantelación de la industria minera en Cartagena. En el año 92, mientras se celebraban las Olimpiadas en Barcelona y mientras, bueno, pues, ¿no? Sevilla era la sede de la Expo, en Cartagena estaban quemando el Parlamento. O sea, la lucha ciudadana, la reivindicación obrera se estaba produciendo, pero con fuego, que me parece absolutamente maravilloso.
Y yo no tengo recuerdos de que eso se contara. Yo tenía 16 años en el 92, lo recuerdo porque, claro, es como una fecha, ¿no? Y sé los años que tenía, es decir, no era ninguna cría bueno, y veíamos la tele en casa y mi padre, siendo de Cartagena, ¿no? De los campos de Cartagena, de Fuente Álamo, no recuerdo que aquello fuera motivo de conversación ni recuerdo que aquello saliera en la tele. Igual alguna imagen, ¿no? Pero quiero decir con esto que efectivamente esos problemas quedaron totalmente marginados, ¿no? Y bueno, Cubiertos, ¿no? sí, totalmente encubiertos porque lo que interesaba era resaltar este brillo y este esplendor, ¿no? De, bueno, pues de estar ofreciendo unas Olimpiadas y una exposición universal, ¿no? Mm. Y, y sí, pero bueno, El año del descubrimiento es un documental, yo creo que es imprescindible. Ya sé que esta palabra es como muy cliché, pero en este caso es absolutamente exacta. Es imprescindible para entender la historia reciente de España y, por supuesto, de lo que significa la entrada de España a la Unión Europea, ¿no? Y todos esos reajustes que tanto dolor produjeron y tanta violencia, ¿no? Sí, sí. Muy impresionante. Yo recuerdo que el bibliotecario de mi pueblo, soy de un pueblo de Navarra, era muy crítico con esta entrada de España en la Unión Europea y siempre decía, en Pamplona había una fábrica de SEAT y cuando España entró en la Unión Europea, la SEAT se cerró Mm. y se abrió la de Volkswagen. Claro, claro, exacto. Sí, sí. Incluso ahora recuerdo que en el documental El año del descubrimiento aparece un antiguo minero comentando, no recuerdo exactamente, pero era algo así como que mientras su mujer se manifestaba en contra de la actividad minera contaminante, él luchaba por mantener su puesto de trabajo, ¿no? De nuevo aparece esta idea de un choque de fuerzas que producen una herida y una paradoja de muy difícil solución, ¿no? Sí, completamente. Begoña, nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría preguntarte por proyectos futuros, más allá del tour que estás teniendo por España, presentando Lodo. ¿Estás escribiendo algo que puedas compartir con nosotros? ¿Qué hay en la despensa? Bueno, estoy empezando a escribir una cosa, pero sí, pero está en un momento tan inicial, que no me atrevo a decir prácticamente nada porque es que creo que ni siquiera yo sé muy bien todavía qué estoy haciendo. Sí que tiene que ver con, bueno, siempre creo que cada uno de los libros que voy haciendo van como construyendo un pequeño hilo invisible, ¿no? Pese a que puedan tratar acerca de temas muy diferentes, siempre hay un pequeño hilo invisible. Y yo creo que Lodo, o a raíz de Lodo, hay como dos temas, por llamarlo así, que me interesan muchísimo explorar literariamente. Uno es la idea de la huida, ligada con, bueno, con el desarraigo, si quieres, pero la idea de huida me interesa mucho, entonces ahí estoy, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y luego más adelante también quiero hacer algo, todavía no sé qué, porque ni siquiera, bueno, hasta que no tenga esto terminado, eso quiero decir a muy largo plazo, pero ya le voy dando vueltas a la idea del desierto, ¿no? Todavía no sé qué, pero la huida y el desierto, por ahí voy. Bueno, suena súper interesante. Sí, 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 a ver, a ver. Puedes escribir Eh, de los dos conceptos entrelazados, ¿no? También, también. Bueno, está todavía eso en un estado muy larvario, entonces, bueno, a ver qué sale de todo eso. Siempre cuando empiezas a escribir es como bueno, una sensación de que estás totalmente perdida y que no tiene ningún sentido nada, pero bueno, espero que se vaya aclarando un poquito todo, bueno, sobre la marcha. Bueno, muchísimas gracias, Begoña, por esta charla. Ha sido un placer charlar contigo sobre Lodo, el libro de episodios nacionales, publicado por Lengua de Trapo. Ha sido un placer cerrar este ciclo de charlas contigo. Voy a enviar un saludo a Sabina Urraca, Natalia Carrero, Rocío Bardají, Vicente Monroy, Pello Riaño, Javier Padilla, Moreno Torres, Alberto Santamaría, a ti, Begoña Méndez, a Jorge, a Manuel, los editores de Lengua de Trapo,
Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por haber participado en este ciclo de charlas y, por supuesto, gracias a los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo y a todas las personas que nos habéis estado viendo. Estas charlas están colgadas forever en el canal de YouTube del Cervantes de Londres, así que bueno, las podéis compartir, las podéis ver y revisar cuantas veces que queráis. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Begoña. A ti, a vosotros por la invitación, de nuevo lo digo. Ha sido un placer y espero que se haya entendido algo. Yo siempre sufro mucho con estas cosas, primero porque soy bastante tímida y luego porque también yo siempre pienso que solamente me sé explicar a través de la escritura y que balbuceo y luego siempre Para digo... nada. Pero bueno, en fin, De hecho, es espero que más o menos la gente se haya podido hacer una idea de lo que está ocurriendo en el Mar Menor y bueno, y que tengan ganas también de acercarse al Lodo y al resto de episodios por supuesto. nacionales. Por Creo que vale supuesto. muchísimo la pena conocer la historia reciente. Sí, de hecho creo que es una serie, bueno, por eso nos interesamos desde Romancero Books en hablar en esta serie, porque nos parecía algo imprescindible, ¿no? Como has dicho tú antes, hablar de esos episodios nacionales contemporáneos de los que no se ha hablado tanto como se debería haber hablado o se está hablando de una forma completamente distinta a lo que nos habían contado en su momento. Ujú. Así que gracias a Jorge y a Manuel por Totalmente, totalmente. esta serie. Bueno, un abrazo y nos vemos Un pronto. abrazo, hasta siempre, que vaya muy bien. Bravo, Begoña. Gracias. Chao. Hasta luego.